pensemos en los principales retos que tiene nuestra región y en cómo podemos solucionarlos mientras creamos realidades mejores para todos. Nuestro objetivo es discutir de manera crítica sobre la realidad, las tendencias globales y su impacto en Antioquia, para que sirvan como elementos de análisis y decisión a los asistentes de esta videoconferencia. También buscamos construir de manera colectiva una propuesta de visión de Antioquia a futuro mediante los comentarios que hacen nuestros asistentes a través de la transmisión de Facebook Live. En todos nuestros encuentros de Hablemos en Serio, hemos contado con expertos en temas de educación, economía, planeación y organizaciones sociales. Todas estas conferencias las pueden encontrar de manera gratuita en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube y próximamente en la plataforma educativa, donde pueden también descargar un certificado de asistencia. Ya les dejaré los enlaces en los comentarios del Facebook Live. Hablemos en Serio se lleva a cabo todos los miércoles a las 5 de la tarde, donde tenemos un panelista principal experto en un tema, quien guía el conversatorio y que a su vez es comentado por los contertulios del Foro de Futuro. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Durán, economista del desarrollo y máster en estudios urbanos y planeación del MIT, con el tema Políticas territoriales de emprendimiento e innovación. Permítanme presentar inicialmente a nuestro invitado junto con los contertulios que nos acompañan hoy. Juan Pablo Durán es economista y magíster en finanzas de EAFIT y máster en ciencias en estudios urbanos y planeación del MIT. Ha sido profesor, investigador y consultor en desarrollo económico, macroeconomía, econometría, riesgos financieros, finanzas corporativas, desarrollo de negocios, diseño de productos e innovación para entidades como MIT Estados Unidos, el DLP en el Reino Unido, el BID, IPSER y las universidades EIA y EAFIT. Además, ha sido gerente y asesor en la Superfinanciera, Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín en temas de riesgos financieros, educación, transferencia tecnológica, desarrollo económico y política industrial. Es cofundador de la Fundación IPSER y CEO de la Sociedad Global Education S.A. GEX. Por parte de Foro de Futuro nos acompaña el doctor Pedro Juan González. Él es ingeniero de sistemas, especialista en gerencia logística, magíster en ciencia política y doctor en filosofía con más de 40 años de experiencia docente. Ha sido director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, secretario de Hacienda del municipio de Medellín, secretario de Productividad y Competitividad del departamento de Antioquia, director de Planeación Departamental, coordinador del Plan Estratégico de Antioquia Planea, rector de la Corporación Universitaria Remington y actualmente es rector de la Corporación Universitaria Lasallista. El doctor Juan Durán, a partir de este momento, guiará el conversatorio y el tema, políticas territoriales de emprendimiento e innovación. Es importante resaltar que nuestro panelista principal dispone de los primeros 40 minutos para introducir el tema y dar inicio a la interacción con los contertulios. Por su parte, los contertulios dispondrán de 10 minutos por intervención. Recordamos a nuestros asistentes que pueden compartir sus comentarios y preguntas en la transmisión de Facebook Live de esta conferencia para que los contertulios puedan responderlas en un espacio de 20 minutos al final destinado para ello. Finalmente, resaltamos que todas las opiniones aquí presentadas son personales y en ningún momento comprometen o representan la opinión de la Corporación Universitaria Lasallista o del IPSER. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida, doctor Juan Durán, y adelante con el conversatorio. Gracias, Santi. Muchas gracias al doctor Pedro Juan por estar acá, quienes nos acompañan en el Facebook Live. Les recordamos que estamos recibiendo cualquier pregunta o comentario en el Facebook Live para responderla por este medio. Digamos que este es un tema muy amplio, que rico discutir a la luz de lo que ha pasado en Antioquia y en Colombia, pero como es tan amplio, pues yo me tomé el atrevimiento de organizar unas diapositivas sobre todo para que quede claro el tema, qué tan amplio es y qué tanto vamos a abordar del tema, pero también para no expandirme pues innecesariamente. Entonces voy a presentar con su permiso. Me avisan si están viendo mi pantalla. Sí. Perfecto.
Entonces, pues esta presentación es políticas territoriales de emprendimiento e innovación. Digamos que en general los elementos de una política industrial integral para el emprendimiento y la innovación, pues digamos que tiene varias aristas, ¿cierto? Lo primero es que tiene que tener un marco conceptual claro. El marco conceptual que digamos que se propone aquí es el de derechos humanos y bienes públicos. Me parece fundamental proponer ese marco conceptual acá para que digamos, de alguna manera nos desliguemos de las discusiones más ideológicas que las discusiones realmente importantes que son de la política pública. Luego tiene el tema de políticas tecnológicas e industriales. Esto es un poco como un resumen de lo que se ha hecho en el mundo para después discutirlo a la luz de lo que se ha hecho en Colombia. Y posteriormente, pues teniendo claro esos dos temas que son básicos, pues entonces empezamos a mirar los elementos a nivel de la planeación territorial, a nivel de la infraestructura, a nivel de las políticas para mejorar las habilidades, la transformación digital y el tema que todo el mundo habla, pero que, digamos, es realmente, cuando tú tienes todo el marco, pues es realmente transversal y no es el tema, digamos, más crucial, que es el de los recursos y la inversión para los temas de emprendimiento e innovación. Entonces, de todo este marco, digamos, de todos estos elementos clave, ¿cuáles temas quisiera abordar en esta charla? Pues lo primero, el marco conceptual y las políticas tecnológicas e industriales, y yo creo que nos quedamos ahí en las bases y en otra ocasión podemos mirar el resto de los 5 temas, de pronto hacer alguna, digamos, en la conversación, alguna mención y profundización sobre los temas de infraestructura y los temas territoriales, pero pues quedarnos en las bases que son pues tan importantes, ¿cierto? Y en otra presentación pues puedo ahondar en lo demás. Valga decir que nosotros desde el ICSER pues trabajamos estos temas también desde la política pública, no solamente, digamos, desde la empresa y desde el emprendimiento de una manera aplicada, sino que también lo hacemos desde la política pública, digamos, muy a tono con el ejercicio que hace Foro de Futuro de impulsar políticas públicas e inversiones específicas y marcos de inversión pues que le sirvan a lo que llamamos desarrollo, sea cual fuere su definición, ¿cierto? Entonces, lo primero es el marco conceptual, y en el marco conceptual el tema del enfoque de derechos y el concepto de bienes públicos, pero específicamente aplicados a la innovación, ¿cierto? Lo primero es un tema básico, pero que es demasiado importante, y es, digamos, la referencia a cómo se resuelve un problema, ¿cierto? Y esto parece muy bobo, pero nosotros, desde la política pública, los políticos específicamente desde los gobiernos, se enfocan en los síntomas, es decir, en lo que se ve, y no resuelven los problemas. Y no resuelven los problemas porque no se ponen a estudiar cuáles son las causas de los problemas. Entonces, por ejemplo, ven que hay déficit de vivienda, pero el déficit de vivienda es un síntoma, no es el problema, ni mucho menos es la causa de los problemas. Entonces, los gobiernos, para resolver el déficit de vivienda, se agarran a hacer viviendas de interés social y crean leyes y crean políticas y crean un montón de cosas, pero nunca resuelven el problema. Mientras más viviendas de interés social crean, más personas sin casa propia hay, porque simplemente no resuelven los problemas, y no resuelven los problemas porque solamente se enfocan en los síntomas. Los síntomas es lo que se ve. En el tema médico es cuando usted estornuda y tiene los ojos llorosos. Usted puede simplemente atacar el síntoma para no estornudar más, pero si usted quiere atacar la enfermedad totalmente, no tiene que ver muchas veces con el síntoma. Entonces, eso es muy importante,
para todo lo que viene. Si nosotros queremos ser realmente una sociedad innovadora y una sociedad emprendedora, tenemos que atacar son las causas de los problemas, no los síntomas. Entonces, se trata, entonces nosotros, digamos, debemos de dejar de, en algún foro de futuro hablábamos de la ciudad de espectáculo, debemos de dejar de estar tan concentrados en ganarnos premios y sobre todo es aquellos que se ganan con votaciones y con dinero, prepagando premios, y nos debemos enfocar más en lo estructural. Nos debemos enfocar más en lo estructural, que es en las causas de los problemas. Y este es un marco importante digamos, para empezar con el marco conceptual, específicamente con el tema del enfoque de derechos. ¿Y por qué es importante? Porque el enfoque de derechos, desafortunadamente, dado nuestra baja capacidad de, digamos, de análisis, nuestros déficits educativos, y sobre todo, digamos, unas narrativas ideológicas que no nos ayudan a desarrollarnos, no diferenciamos entre los derechos y el concepto de asistencialismo. Y entonces aquí quiero hacer unas diferencias específicas sobre ambos conceptos, que no son lo mismo. Lo primero es decir, si ustedes ven la definición de asistencialismo y cómo se ha evaluado y cómo se han reconocido las políticas asistencialistas tienen dos elementos importantes. Primero, se enfocan en la solución de los síntomas del problema. Es decir, si las personas tienen el síntoma de que tienen hambre, las políticas asistencialistas dan mercados, pero no solucionan el problema ni se preguntan el por qué, la causa por la cual las personas tienen hambre, sino que simplemente, como pasaba ahorita con el ejemplo de la vivienda, dan mercados. Entonces, eso soluciona son los síntomas del problema, no las causas reales de los problemas, ¿cierto? Y lo segundo, la segunda característica de las políticas asistencialistas es que dependen un 100% de la asistencia externa. Es decir, no hay otros recursos, no hay otras corresponsabilidades, ¿cierto? Que tengan que ver con la ciudadanía, con el ejercicio ciudadano, con el ejercicio incluso empresarial, para poder salir del problema. Entonces son cosas que son 100% financiadas por el Estado, y que no solucionan los problemas, sino apenas los síntomas del problema. Las políticas asistencialistas tienen dos consecuencias. La primera es que resultan un incentivo a la pobreza, porque si a ti te dan cosas, mercados, porque tienes hambre, tú tienes digamos, tú vas a tener incentivos a decir que tienes hambre para que te den mercados. Si a ti te dan dinero porque eres pobre, entonces no vas a tener incentivos de salir de la pobreza porque pierdes el dinero que te van a dar. Entonces, digamos que de alguna manera se presentan como incentivos a continuar en la misma situación, ¿cierto? Y algo que tiene que ver con eso es con los conceptos de resiliencia y capacidad de agencia. Está demostrado, digamos, en muchos estudios que el asistencialismo socava la resiliencia y la capacidad de agencia. ¿Qué quiere decir la resiliencia? La resiliencia es aquella capacidad que tienen, digamos, desde el punto de vista social, que tienen las personas de volver a su lugar inicial después de una crisis, ¿cierto? Y la capacidad de agencia es la capacidad que tienen las personas o colectivos de buscarse el bienestar por ellos mismos, de tener, digamos, de alguna manera, no es lo mismo, pero de tener proactividad, de tener lo que llaman los paisas berraquera para sacar los proyectos adelante, ¿cierto? Resulta que el asistencialismo resulta muy negativo para el desarrollo económico, precisamente
por estos incentivos. Y en especial resulta extremadamente negativo para las políticas de innovación y empresarismo que requieren completamente lo contrario. Requieren personas que sepan cada vez pasar cada vez más obstáculos, los obstáculos que les da la empresa, los obstáculos que les da el mercado, los obstáculos que les da los cambios, digamos, del entorno, y necesitan, digamos, sacar los proyectos adelante. Entonces, una sociedad asistencialista es una sociedad, digamos, que tiene una cultura muy negativa para el emprendimiento y para la innovación, ¿cierto? Muy diferente al concepto del enfoque de derechos que viene, digamos, desde los conceptos de derechos humanos. Lo primero es que el enfoque de derechos se enfoca en solucionar las causas de los problemas, no los síntomas de los problemas. Y por eso estudia cuáles son no solamente los síntomas, sino cuáles son los problemas, y trata de desbaratar esos problemas en sus partes para mirar cuáles son las causas. Y el otro elemento importante del enfoque de derechos es que implica la corresponsabilidad de los beneficiarios. Es decir, siempre el enfoque de derechos, cuando son derechos dados por el Estado, siempre las personas beneficiarias tienen que hacer algo para ganárselo y para mantenerse en ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica del enfoque de derechos? La lógica del enfoque de derechos es que una economía tiene unos recursos, y si todos los recursos disponibles se optimizan, se usan lo mejor posible, digamos, en la mayor capacidad, entonces eso va a generar un mayor valor para toda la economía. Es decir, el enfoque de derechos lo que dice es, hombre, si hay un niño con talentos, no lo desperdiciemos. Démosle todo lo que él tenga necesario para poder desarrollar esos talentos. Si todas las personas pueden desarrollar sus talentos, si podemos explotar absolutamente todos los recursos de la economía, entonces vamos a generar mayor valor. Y el mayor valor no tiene que ver necesariamente con un valor solamente económico, sino que también tiene que ver con un valor social y ambiental. Esa es la lógica. Y por eso el enfoque de derechos está siempre, digamos, enfocado, valga la redundancia, en grupos poblacionales que presentan mayor marginación, exclusión o discriminación. Y entonces en esto quiero, y digamos lo pongo entre comillas porque lo saqué de una definición de las Naciones Unidas precisamente sobre el enfoque de derechos. Y quiero poner un ejemplo. Digamos que es muy importante que en la economía y en la sociedad haya personas con habilidades y capacidades, ¿cierto? Y mientras más habilidades y capacidades tengan las personas, pues mayor va a ser el retorno, digamos, económico, social y ambiental de un territorio. Entonces, ¿de qué se trata? Esas habilidades tienen que ver con elementos como, por ejemplo, la educación primaria, secundaria y superior, ¿cierto? Resulta que para que los muchachos, los niños y luego los adolescentes se eduquen, ¿cierto? Necesitan siempre una subvención. Casi todos, digamos, en las familias más ricas, esa subvención la dan los mismos padres, tienen los recursos suficientes para darles a sus niños, a sus hijos, pues una educación de calidad, ¿cierto? Entonces, casi siempre en la economía de nosotros son sobre todo colegios privados, en otras economías más desarrolladas todos los colegios son públicos, pero digamos las personas de altos recursos, en nuestro caso en particular, pues le pagan la primaria, el bachillerato y la universidad a sus hijos, ¿cierto? Y entonces ellos pueden tener el derecho a desarrollar habilidades para salir adelante. ¿Qué pasa con las familias pobres? Que de pronto sus familias no tienen esa posibilidad económica. Entonces, a partir del enfoque de derechos, ¿qué dice el enfoque de derechos? No, nosotros nos vamos
a enfocar en esas personas de mayor marginación, en este caso económica, y les vamos a dar el derecho a que se eduquen con una educación de la mejor calidad posible, ¿cierto? Y vamos a tratar de que haya educación pública y que la gente tenga el derecho a la educación. No porque les estén regalando nada. Es decir, el niño de una familia rica que estudia, no le están regalando, digamos, él también se tiene que esforzar para poder salir adelante, él tiene que hacer las tareas, él tiene que ir todos los días, él tiene que estudiar, para poder mantenerse tiene que ser bueno, porque pierde los años, es decir, hay una corresponsabilidad. Pero digamos que tanto las familias ricas como las pobres, los muchachos no son perezosos, son estudiantes, ¿cierto? Pero debido a la marginación de esas familias, de esos hijos de familias pobres, entonces tienen el derecho a educarse. Y pongo el ejemplo de la educación, aunque hay muchos otros, pues porque tiene que ver con la economía del conocimiento en la que estamos hoy y que está tan asociada, digamos, a los temas de innovación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los aspectos clave que debe tener un enfoque de derechos para que una política de emprendimiento e innovación sea exitosa? ¿Por qué? Porque es que el enfoque de derechos se puede aplicar, digamos, a diferentes políticas económicas y a diferentes políticas de diferentes tipos, políticas sociales, políticas ambientales, etcétera. ¿Qué deben tener ese enfoque de derechos específicamente en la política de emprendimiento e innovación para que sea exitosa? Debe tener 3 características o 3 aspectos clave según, digamos, lo hemos visto en algunos países, y ahorita voy a empezar con algunos ejemplos cuando les hable de la política industrial. El primer elemento es que debe ser abierto en sus posibilidades, pero competitiva en su acceso. Es decir, todas las personas deben tener la posibilidad de adquirir el derecho, pero no todas las personas realmente lo adquieren al final. ¿Por qué? Porque solamente adquieren el derecho aquellas personas que competitivamente se ganaron ese acceso real. Entonces, las posibilidades y las oportunidades son para todos, pero el acceso no. Porque deben ser competitivos. Y para que sean competitivos deben haber unos criterios iniciales para usted poder acceder a ese derecho. Si usted no cumple con esos criterios, no debe acceder al derecho. Tiene el derecho, pero no accede a él porque no cumplió con los criterios. Segundo, debe ser corresponsable para la permanencia. Es decir, una vez que usted accede al derecho, no es que accedió al derecho para toda la vida de manera gratuita y punto. Es que usted, para poder permanecer con ese derecho, debe hacer acciones de corresponsabilidad. Debe hacer acciones de corresponsabilidad. Es decir, debe hacer cosas para poder permanecer. Un estudiante que pierda muchos años, etcétera, etcétera, no debe perder el derecho. Debe perder el derecho. Se le deben dar oportunidades, pero debe perder el derecho, porque no fue corresponsable para la permanencia. Y por último, debe tener incentivos al desarrollo. ¿Qué son incentivos al desarrollo? Que debe tener incentivos para que no se quede ahí, sino que cada vez avance más. Es decir, para que cada vez adquiera más habilidades si es una persona, para que cada vez genere más valor si es un colectivo, para que cada vez tenga más productividad y más competitividad si es una empresa. Es decir, usted puede perder el derecho si usted no se va desarrollando en el tiempo, ¿cierto? Si no se va desarrollando en el tiempo. Eso es lo que se llama transferencias escalonadas. Tiene que tener incentivos al desarrollo. Entonces, aquí digamos que hay un concepto muy importante que es el concepto de los incentivos, ¿cierto? El concepto de los incentivos, ¿qué son incentivos? Son cosas que hacen cambiar las actitudes de las personas,
¿cierto? De las personas, de los colectivos o incluso de las organizaciones o empresas, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante establecer un sistema de incentivos en donde se cumplan esos aspectos clave, porque los incentivos, si están bien determinados, cambian la manera de actuar de las personas o colectivos, organizaciones, y al cambiar la manera de actuar repetitivamente, esa manera de actuar se convierte en unos hábitos de impulso al emprendimiento y la innovación, y la repetición de esos hábitos van creando una cultura. Entonces, es muy importante que ese sistema de incentivos esté alineado con la conformación de una cultura de la innovación en el territorio. Entonces, finalmente, ¿cuál es la lógica de intervención con un enfoque de derechos? ¿Cierto? Tenemos aquí los síntomas en términos de las empresas. Son una débil estructura empresarial. Nosotros en Antioquia el 99% de la estructura empresarial de Antioquia son MIPYMES. Alguna vez estábamos hablando con el doctor Pedro Juan, las empresas, digamos, más solventes tenían en promedio 3 meses de liquidez para poder sobrevivir. Es decir, hay una estructura empresarial totalmente pequeña, débil, en Antioquia y en Medellín, ¿cierto? Digamos que otro síntoma puede ser el descontento social, ¿cierto? El descontento de las personas y de los colectivos con lo que está pasando, y otro síntoma puede ser, digamos, la baja inversión extranjera, que la baja inversión extranjera, pues nosotros a nivel, por mucha, así hagamos mucho espectáculo y tratemos de comprar muchas noticias desde el Estado, en realidad cuando uno compara a Medellín y Antioquia en inversión extranjera con países, digamos, líderes en emprendimiento de innovación, aquí la inversión extranjera es absolutamente paupérrima, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los problemas que hay detrás de esos síntomas? ¿Cierto? La débil estructura empresarial, digamos, tiene un problema asociado que son las pocas economías de escala. Es decir, las empresas no tienen una buena productividad, no tienen una buena economía de escala, se dedican a cosas todavía muy primarias y por lo tanto son casi todas pequeñitas, muy pequeñas empresas que son muy débiles. El poco descontento social tiene que ver con un problema que son las restricciones a la demanda, es decir, la gente, digamos, está descontenta porque no ve solucionar sus problemas, tiene muy poquitos ingresos, y esos poquitos ingresos a nivel económico lo que sugieren es que hay una muy baja demanda. Cuando usted ve, digamos, la encuesta de opinión industrial conjunta de la ANDI, lo que se da cuenta es que todos los empresarios, digamos, de Colombia, su principal problema, el problema por el que más se quejan, no es ni la seguridad, ni nada de eso, sino que es precisamente las restricciones de la demanda. Y la baja inversión extranjera tiene un problema asociado, que es la poca pertinencia y los bajos niveles en los conocimientos y las habilidades de las personas. Las empresas no vienen acá porque cuando vienen, pues no hay a quien contratar porque los conocimientos y las habilidades no son pertinentes. Entonces, cuando usted va a ver la causa de los problemas, es la baja competitividad y productividad empresarial, la desigualdad y bajo nivel de ingresos en las familias y las inadecuadas pedagogías, bajo acceso a educación superior y atraso curricular en quienes ofrecen educación. Entonces, ¿usted en qué se debe enfocar como Estado? Se enfoca en la causa de los problemas, y esas causas de los problemas se convierten en retos que las personas, colectivos y empresas resuelven. ¿Y por qué lo resuelven? Porque está un Estado poniendo incentivos escalonados para que estas empresas, personas y colectivos resuelvan la causa de los problemas. Entonces, el enfoque de derechos, esta es la lógica de intervención. El Estado identifica las causas y pone los retos, identifica los incentivos alineados con esos retos y pone a las empresas, personas y colectivos a resolver esos retos para que así resuelvan la causa de los problemas y entonces resuelvan los problemas como tal.
Esa es la lógica de intervención con el enfoque de derechos. ¿Qué tiene que ver esto con los bienes públicos? Pues los bienes públicos, en la definición, digamos, que hay en la economía, son bienes que no son divisibles, es decir, que no es posible dividirlo ni para su producción ni para su consumo. Son bienes que no son rivales, es decir, que si alguien usa el bien, eso no impide o perjudica el uso de otros individuos. Y el otro concepto, la tercera característica de los bienes públicos es que no son excluyentes. Es decir, que no es posible impedir que alguien, digamos, que el usufructo de ese bien sea para varias personas. Ejemplo de bienes públicos, el alumbrado público. Una vez que el alumbrado público está prendido, es difícil dividirlo, digamos, todas las personas podemos usarlo simultáneamente y todos nos podemos usufructuar de ellos, ¿cierto? Entonces los bienes públicos son bienes que son públicos por definición y que es muy costoso, digamos, dividirlos o comercializarlos individualmente, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con el emprendimiento y la innovación desde el enfoque de derechos? Que, digamos, desde la política pública hay que generar una política pública de emprendimiento e innovación que sea escalonada, es decir, que genere unos bienes públicos para aquellas condiciones que nosotros consideramos básicas para que las personas puedan, digamos, desarrollar sus habilidades básicas. Es decir, unos bienes públicos que todo mundo tenga acceso. A partir de ahí, entonces hay un segundo escalón en donde las empresas o las personas o colectivos pueden acceder que de una manera competitiva en el acceso y corresponsables en su permanencia. Y por último, pues entonces ya, una vez, digamos, el embudo se va cortando, una vez esas empresas empiezan a competir y empiezan a salir adelante, entonces se aplican ya las transferencias escalonadas, de tal manera que esos ganadores, esas empresas, esas personas, esos colectivos que demostraron que son ganadores, pues puedan realmente ser los de mostrar y los de crecer en la economía del emprendimiento y la innovación. Entonces, así es que se hace de esta manera, digamos, desde el punto de vista general. Entonces, en la práctica, ¿cuál es el rol del Estado? Partiendo, digamos, de ese concepto. Es decir, ¿cuáles son las políticas tecnológicas e industriales que se deben aplicar y cómo se deben aplicar? Entonces, lo primero es tener claro que las políticas tecnológicas e industriales tienen un objetivo superior, que es expandir el poder económico de las empresas como una fuente de desarrollo de sus territorios. Es decir, las políticas industriales lo que quieren es que las empresas crezcan muchísimo, las empresas locales, las empresas del territorio, sí, no las empresas extranjeras, no, las empresas del territorio crezcan en sus ventas, en sus ingresos, en sus exportaciones, etcétera, porque si ellas crecen, entonces eso va a generar más recursos, más empleo, más, digamos, más producción local. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la protección a la industria nacional, de la negociación de tratados de libre comercio, o tratados de comercio en general, que le ayuden a expandir, digamos, esas ventas, a través de la presencia de intervención económica y militar, ¿cierto? Entonces, y a partir de la transferencia de apropiación de materias primas, infraestructura y tecnologías. Estos son cosas que los países y los territorios desarrollados tienen claro y hacen de una manera activa, ¿cierto? Es decir, hoy Estados Unidos, digamos, hace años Estados Unidos hizo una protección, unas políticas de protección, por ejemplo, a la industria nacional de los paneles solares, porque China se les estaba metiendo mucho al mercado y ellos de una manera activa protegieron su industria nacional para que crecieran sus empresas. La negociación de tratados de libre comercio no se hace, o de tratados de comercio no se hace simplemente porque hay que hacerlos, porque así funciona la economía y la mano invisible, no.
Los tratados de libre comercio se hacen es para que mis empresas puedan entrar a otros mercados y las otras empresas que entren a mi territorio no le hagan daño a mis empresas locales, cosa que no pasa en Colombia, pasa prácticamente lo contrario. Nosotros tenemos ejemplos en toda la historia de la humanidad en donde incluso países como Inglaterra, muchos países europeos colonizaban otras, incluso, digamos, lo hablaba alguna vez el doctor Pedro Juan, digamos, todas esas colonizaciones de todos los imperios en el mundo, desde que existen los imperios, son precisamente para expandir económicamente, digamos, las riquezas del territorio original, ¿cierto? Y digamos, pues no me voy a ahondar en la última, que es también demasiado obvia de cómo lo han hecho los países a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cómo se hace esto en términos de la política industrial interna? Se hace a través de estos 4 temas, o sea, estos son los 4 temas que establece la política industrial, digamos, a nivel interno. Primero, debe haber un sistema de elección competitiva de las empresas, colectivos y personas que se benefician de las diferentes políticas estatales. Ya hablamos de eso anteriormente. Segundo, debe haber una política integral de transferencia y apropiación de tecnología para el aprovechamiento local. Tercero, se debe ampliar el mercado interno, ¿cierto? No solamente a nivel de las empresas, sino también de las personas. Y por último, debe haber una política exterior enfocada en que las empresas locales se expandan internacionalmente. Esas son las 4 herramientas principales de una política industrial bien pensada. ¿Cómo se hace cada una de ellas? Entonces, la elección competitiva de ganadores se hace a través de 3 pasos. Primero, se eligen los sectores, subsectores y eslabones de las cadenas de valor en donde el territorio quiera enfocarse. Y esos eslabones, esos sectores y subsectores donde se debe enfocar, deben tener dos lógicas, tienen 2 lógicas. La primera es una lógica de soberanía para los mercados internos. ¿Qué quiere decir soberanía? Hay 3 tipos de soberanías que los países normalmente aplican. El primero de ellos es la soberanía tecnológica. Los países invierten mucho en no ser dependientes de otros tecnológicamente. Entonces, Estados Unidos invierte mucho en empresas, en universidades, etcétera, para que se cree tecnología local en temas como los carros, como las matrices energéticas, como los temas de la pelea que ahorita hay en 5G, por ejemplo, con China, en temas de tecnologías de inteligencia artificial. Todos los países desarrollados tienen unas políticas de soberanía tecnológica muy importantes, donde los países pues invierten en ellas. Soberanía alimentaria, todos los países desarrollados tienen muchas inversiones en soberanía alimentaria. El caso de Estados Unidos, pues, por ejemplo, con los cereales, el tema de Suiza con la leche, el tema, es decir, tienen unos temas específicos en donde invierten mucho dinero para los temas de soberanía en el mercado interno. Y por último, soberanía energética. Y esas inversiones son internas, pero también son externas, ¿cierto? Para mantener, digamos, el flujo de las fuentes de energía, incluyendo el petróleo, pero también nuevas tecnologías para mantener la soberanía energética, ¿cierto? El segundo tema es la expansión en los mercados externos, ¿cierto? ¿Con qué criterio se hacen las inversiones en expansión en mercados externos? Se hacen con el criterio de cuáles son los mercados que tienen estructuras oligopólicas o monopólicas. Es decir, cuáles son los mercados que generan mayor valor agregado y que por lo tanto no hay muchos competidores. Y esos mercados que tienen estructuras oligopólicas son precisamente los que tienen algo que se llama barreras de entrada. Es decir, que se necesita mucha inversión, se necesita mucho conocimiento, se necesita mucha tecnología para estar ahí.
Entonces, por ejemplo, Japón, cuando era un país pobre, ellos no llegaron y dijeron, no, es que nosotros tenemos sabemos cultivar arroz y siempre hemos cultivado arroz y la gente de nosotros come arroz, entonces vamos a seguir enfocándonos en el arroz. No, ellos no lo hicieron con ese criterio de ventaja comparativa, competitiva o con esos criterios que nosotros usamos acá, que son criterios absolutamente atrasados y subdesarrollados de mirar lo que somos buenos haciendo y lo que siempre hemos hecho y tenemos las características, digamos, territoriales e incluso geográficas para hacerlo. No. Ellos llegaron y dijeron, ¿cuáles son los mercados donde hay mayores valores agregados y barreras de entrada? El sector automotriz. Perfecto, nos vamos a enfocar en el sector automotriz. ¿Sabían del sector automotriz? No. ¿Tenían tecnología para el sector automotriz? No. ¿Tenían vías para poder hacer, comprar carros y ser buenos en el mercado interno de vehículos? No. Tenían los ingresos promedio que se necesitan para, desde el punto de vista del mercado interno, ser buenos en el sector automotriz? No. Pero lo hicieron porque esos eran los mercados que tenían mucho valor agregado. Entonces, esos son los mercados en los que ellos se enfocaron. Entonces, hay que hacer una buena elección de los sectores. El segundo tema es la elección de incentivos y condiciones iniciales. Es decir, listo, esos jugadores, ¿cómo van a entrar? Y entran a través de un método de embudo. Es decir, como les dije anteriormente, tú primero le das el derecho a todo el mundo, pero hay unas condiciones iniciales de acceso que te van disminuyendo los beneficiarios, ¿cierto? Entonces, en términos empresariales, las condiciones de acceso pueden hacer el equipo de trabajo, la experiencia que tiene de constituidas las empresas, etcétera, etcétera. En los colectivos, los años de constitución, el capital reputacional que tengan. En el tema de los individuos, que los individuos son muy importantes, sobre todo para las habilidades. ¿Cuáles son esas variables que disminuyen la deserción? Tiene conectividad, tiene ciertas habilidades específicas, digamos, de autodisciplina, etcétera, que le permiten hacer las cosas. Tiene una familia alrededor que lo apoya. Esos son, digamos, unos criterios iniciales. Y por último, se hace una selección competitiva de los ganadores. Ellos, a través de ese embudo que se va haciendo más pequeños, hay un método de transferencias escalonadas en donde a cada empresa y a los colectivos y a las personas se les hace transferencias escalonadas personalizadas, es decir, de acuerdo a las condiciones de cada empresa en este caso, por ejemplo, para poner el ejemplo de las empresas, y se les dice, usted a qué se compromete y usted qué hay que darle para que logre esos compromisos. Esos compromisos en términos de producción, de productividad, de exportaciones, de empleos, de retribución al factor trabajo, entre otras variables. Segundo, es a mediano y largo plazo. Es decir, ellos no llegan y escogen unos beneficiarios para 5 meses o para 12 meses. Aquí estamos acostumbrados a los concursos Capital Semilla, a las ferias que duran una semana, pero no cogemos a las empresas y las vamos llevando a través del tiempo. En el modelo de transferencias escalonadas, esas transferencias son a mediano y largo plazo. Lo tercero es que son crecientes. A ti te van dando más mientras vos vas teniendo más resultados, ¿cierto? De tal manera que te impulsen al desarrollo. Tienen incentivos negativos, es decir, si tú no haces tu parte de corresponsabilidad, tienes que pagar unas multas, tienes que pagar unos intereses, ¿cierto? Y las corresponsabilidades son a la vista, es decir, las corresponsabilidades se pueden verificar en todo momento. Si la corresponsabilidad es ventas, si la corresponsabilidad es salario, eso es verificable en todo momento por todas las personas. El segundo tema es la política integral de transferencia y apropiación tecnológica para el aprovechamiento local. Es muy importante porque eso es la financiación estatal de las barreras de entrada. Es decir, cómo el Estado financia la tecnología necesaria para que las personas tengan las habilidades,
y las empresas tengan la tecnología. Y aquí hay 4 modelos. Hay un primer modelo de ecosistemas de innovación que se utiliza mucho en Inglaterra, en Estados Unidos y en Alemania, en donde el Estado invierte un dinero muy importante en laboratorios universitarios, en centros de innovación, sobre todo en las universidades, y las universidades lo que hacen es atraer los mejores talentos que puedan. Es decir, ellos lo que hacen es hacer una elección muy importante de talentos y a esos talentos les aplican esos recursos que son estatales. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los grandes inversores es el Departamento de Estado y es el sector militar de Estados Unidos, que invierte miles de millones de dólares en los laboratorios universitarios. ¿Para qué? Para que estos grupos de investigadores y estos grupos de jóvenes talentosos que ya tuvieron un proceso para ser seleccionados empiecen a crear prototipos. Y empiezan a crear prototipos con tecnologías de código abierto y con hardware libre y software libre. Y empiezan a generar, digamos, prototipos. Y esos prototipos, hay un sistema de protección de la propiedad intelectual también financiada a través de las universidades por el Estado, en donde esa propiedad intelectual no queda ni siquiera para las universidades, queda sobre todo para los profesores individuos y queda sobre todo para los estudiantes, los grupos que hicieron esos prototipos. Y esos ecosistemas de innovación son tales que al lado de esos laboratorios se encuentran las grandes empresas. Entonces, literalmente, esos estudiantes pasan la calle, presentan sus prototipos a las empresas y las empresas, que también algunas financian esos laboratorios para tener acceso de primera mano a todos los prototipos, llegan y ya cogen esos primeras fases de propiedad intelectual y con eso generan otros productos y a esos sí los protegen de una manera no libre y abierta. Eso sí los protegen ya, digamos, más fuerte, porque eso es lo que genera a ellos competitividad, ¿cierto? Entonces, así funcionan los ecosistemas de innovación. Entonces, finalmente, las empresas que se lucran de esos prototipos no tuvieron que invertir en la parte más riesgosa y en la parte más costosa de la innovación, que es la generación de los primeros prototipos, ¿cierto? Sino que eso en realidad viene financiado por el Estado, ¿cierto? El segundo modelo es la financiación de la inteligencia tecnológica. Eso se ha hecho mucho en Corea del Sur, Taiwán y Singapur, digamos en lo que llaman los tigres asiáticos, y es que ellos financiaron estudiantes para que se fueran a universidades del extranjero y operarios para que trabajaran en empresas extranjeras, ¿sí? Y se trajeran toda la información sobre los procesos, tecnologías, maquinarias, etcétera. De manera paralela, ellos iban, digamos, soplando todas esas cosas a las empresas locales, y las empresas locales que estaban bajo modelos de transferencias escalonadas por el Estado aprovechan esos conocimientos que esos estudiantes y operarios les están pasando para crear sus propias industrias, ¿cierto? El tercer modelo es la financiación de sectores productivos locales. Eso se ha hecho mucho en Japón. Aquí me equivoqué, le tengo que poner la mayúscula. En Japón, en Taiwán y en Singapur, a través de un modelo que se llama las bancas de desarrollo. Las bancas de desarrollo son grandes bancos estatales, son absolutamente del Estado, y hacen créditos condonables e incluso inversiones directas en la empresa. Utilizan incluso herramientas como los bonos convertibles en acciones para esas empresas que son identificadas como ganadores y que incluso generan grupos empresariales en sectores escogidos. Por ejemplo, en los sectores, digamos, automovilísticos y todo lo que tiene que ver con motos, etcétera, y electrónica. Japón tiene detrás la banca de desarrollo japonesa que está financiando y es accionista de esas empresas, ¿cierto? Eso lo que genera finalmente es que con toda esa transferencia, ellos financian la transferencia de tecnología
esa transferencia de tecnología disminuye los costos, aumenta las economías de escala y finalmente todos esos créditos condonables y esas inversiones directas se vuelven dineros líquidos que las empresas utilizan para bajarle el precio de producción. Entonces, si algo costaba 100, gracias a la inversión estatal, ya cuesta 80 porque tienen 20 que les están regalando, y entonces al disminuir ese costo pueden disminuir los precios. Y al disminuir los precios de mercado van sacando a los competidores internacionales, simplemente, ¿cierto? Entonces eso, digamos, así es como crecen en el mercado. Y por último, el último modelo es un modelo muy agresivo, muy exitoso, que es el modelo chino, que son esquemas de cofinanciación y participación directa. ¿En qué se diferencia de los otros? Digamos, de los dos anteriores sobre todo, que ellos no van a mirar las tecnologías afuera, sino que ellos les dicen a las empresas tecnológicas, vénganse para acá. Entonces ellos no van, digamos, a hacer inteligencia tecnológica, sino que mezclan la inteligencia tecnológica con un modelo mucho más agresivo, que es que le dicen a las empresas del exterior, vénganse para acá, bajo mi jurisdicción, bajo mis normas, ¿cierto? Y nosotros los atraemos cofinanciándoles la mano de obra, invertimos en ustedes, ellos son accionistas también de esas empresas tecnológicas internacionales, pero con la condición de que se apropian de la propiedad intelectual. Y con esa apropiación de la propiedad intelectual la utilizan para crear competidores locales nacionales. Entonces ellos van creando, se van robando la propiedad de su mismo país, pero de otras empresas, para crear competidores. Creo que ya me amplié rápidamente los últimos 2 puntos, la ampliación del mercado interno y la política exterior. Sí, me iban a decir algo. Nos vamos como por 50 minuticos, Juan. Ay, pucha. No, ya termino. Entonces, el otro tema es la ampliación del mercado interno, ¿cierto? Son 2 cosas. La ampliación del mercado interno de consumo, en donde ellos lo que hacen es financiar, digamos, a estudiantes, y los financian completamente, incluso les dan ingresos, ¿cierto? A estudiantes para que creen las habilidades que se van a necesitar en esas industrias que ellos identificaron, a través de lo mismo, incentivos escalonados, en donde incluye dinero de individuos a colectivos, pero lo importante de eso es que esas familias aumentan el consumo, la demanda y la producción agregada, entonces aumentan la torta del mercado interno, pero a su vez amplían el mercado interno de producción. Entonces identifican los eslabones e industrias en donde hay empresas extranjeras que están metidas en el país, les aumentan artificialmente los costos a los competidores extranjeros, entonces les hacen la perseguidora en términos de impuestos, les empiezan a colocar más impuestos, los meten en problemas legales a los competidores, es decir, le aumentan los costos y paralelamente aplican incentivos escalonados a empresas que puedan recoger ese mercado interno que se están llevando los externos, ¿cierto? Y eso significa una disminución de costos y precios. Y por último, una política exterior enfocada en la expansión de los mercados internacionales, que hacen exactamente lo mismo que lo anterior, para lo del mercado interno, hacen exactamente lo mismo, pero con unas diferencias. Y es que los mecanismos regulatorios para aumentar los costos de los otros y para entrar mejor a los otros países se implementan a partir de la política exterior, ¿cierto? En donde hacen tratados de comercio, donde están pendientes con abogados para que no le vayan a molestar las empresas, donde incluso hacen presiones a nivel legal, y no solamente legal, sino incluso algunos países a nivel militar. Nosotros hemos visto, por ejemplo, Estados Unidos metiendo preso a vicepresidentes de empresas tecnológicas chinas. Es decir, es toda una guerra para que a nivel de política exterior, digamos, se puedan expandir las empresas internacionales. La elección de empresas son empresas mucho más grandes, son empresas con más tamaño, con más experiencia en el mercado, son empresas ya exportadoras, ¿cierto? No como en la política interna, que puede partir de las medianas y pequeñas empresas, y las medidas de corresponsabilidad tienen que ver con
además de los indicadores que ellos tienen que mostrar en el tiempo de aumentos de ventas, empleos, productividad, etcétera, tienen que tener medidas como exportaciones y participaciones de mercado en mercados en países específicos. Entonces, vea, no, le estamos enfocando a este país, ¿cuánto va a crecer en ese país exterior? ¿Cierto? Entonces, eso es un poco como yo sabía que no me iba a alcanzar el tiempo. Estas bases de las políticas territoriales de emprendimiento e innovación, dejo ahí. Perfecto. Juan, ¿quieres empezar el conversatorio haciéndole alguna pregunta a alguno de los contertulios o alguno de los contertulios quiere empezar como la discusión? No perdamos la costumbre, eso ya se sabe. El doctor Pedro Juan que comience, ay, qué bueno Albeiro, que llegó Albeiro, que es un súper buen economista, para que nos colabore por acá. Sí. Pues Juanchito, muy buenas tardes. Por Dios, lo mismo al doctor Albeiro, Santi y a todos los que nos están acompañando. Pues ante todo, muy ilustrativa tu presentación, muy ilustrativa. Y yo diría que empieza a colocarle como orden a algo que se ha visto de manera, diría yo, muy emotiva. Y de pronto como con un cierto rasgo de protección o de paternalismo. Todavía no me aproximo al concepto de asistencialismo, sino de paternalismo. Quisiera que de pronto, a más adelante, de pronto con la ayuda del doctor Albeiro, tratáramos también de ubicar dos realidades, Juanchito, que a mí me parece que en Colombia lamentablemente hay que distinguirlas, que es el asunto, como vamos a hablar de los territorios, una cosa es el emprendimiento urbano y otra cosa es el emprendimiento rural, donde aparecen una serie de factores que son conocidos por todos, pero que digamos se viven con diferentes intensidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner como la lupa. Cuando hablamos de ese marco conceptual y tan claramente explicar lo que son el acceso a los derechos humanos o el ejercicio de los derechos humanos o el apalancamiento en los derechos humanos para poder también tener mecanismos de proyección, ese asocio con los bienes públicos sí que es importante. Ahora, lo importante es que los bienes públicos de verdad sí sean públicos y que la gente sí tenga acceso a eso que llamamos público, Público que pagamos, ¿cierto? Público que pagamos, de manera directa o indirecta o manera indirecta. A mí me tocó, al doctor Albeiro le tocó en su momento las discusiones finales de los 90, principios de los 2000, de la tasa al alumbrado público, por ejemplo, en Medellín. Ustedes no se imaginan la lucha para que eso se pudiera, digamos, formalizar, para poder expandirlo ante las necesidades nuevas. Cuando tú hablas de políticas tecnológicas e industriales, a mí siempre se me antoja, pero esto ya es como vicio propio, el tratar de relacionar esto con la definición de sectores estratégicos. De pronto eso suena todavía como muy requete ortodoxo, pero es que es bueno saber a qué nos vamos a dedicar, porque nosotros muy a la ligera decimos por acción o por omisión, comillas, que somos buenos para todo, y uno no puede ser bueno para todo, y el Estado no puede impulsar a todo. Pues disparémosle al universo. No, ahí tenemos que hacer algún ejercicio juicioso y un ejercicio juicioso donde no están como muy claramente determinados los roles y entonces cualquiera se autoproclama como actor de discusión y entonces terminan defendiendo intereses particulares. No, aquí son los intereses generales, los intereses de la nación, como muy bien lo pusiste ahora, para que podamos entonces sacarle jugo a aquello en lo que de verdad somos buenos. Ahora, esto sí que parece verdad de perogrullo, pero bueno que le hiciéramos énfasis y más énfasis a esto. Es que uno se entretiene con los síntomas o los tomadores de decisiones cortoplacistas, ¿cierto? Pues el que venga atrás que arree, ¿cierto? Entonces arrancan y hacen sus 10.000 millones de casas, pero eso es generar simplemente mayor nivel de necesidad y se vuelve un multiplicador que jamás nos vamos a poder desatrasar. Hay que aprender a distinguir esos benditos problemas y sobre todo las causas. La causa. Ahora, yo diría que en esto, perdón, en primera persona, tenemos que apropiarnos como del imaginario y de las racionalidades de cuando los muchachitos están chiquitos en el colegio.
Yo no sé ustedes cómo les enseñaron aritmética, en mi época llamaba aritmética, ¿cierto? Hipótesis, tesis, desarrollo. Cosa tan simple, pero eso es euclidiano. Pero entonces, esa hipótesis, tesis, desarrollo lo obliga a uno a confrontar el problema, ¿cierto? Y a ver si sí está resolviendo el qué es. Porque es que usted se inventa el problema, ¿cierto? Es como los enemigos para los grandes imperios, ¿cierto? Si no tenemos, hay que inventarlo, pero necesitamos tener esa figura poderosa a la mano, pues, para poder refrescarnos. Entonces, qué bueno que nosotros tuviéramos no solamente esto que hablamos en términos de pedagogía general, del sentido crítico y toda la cosa, eso es bonito, eso está muy bien, pero es que es como el veterinario o el médico que tiene que diagnosticar. Aprendamos a diagnosticar. Lo mencionábamos en alguna conversación personal. Juanchito, acuérdate, alguna admiración común por veterinarios y médicos pediatras. Es que trabajan solos. Ahí sí tiene que tener ojo clínico. Es que el animalito no dice, es que el bebé no dice, es que el feto no dice. Y aquí de pronto nuestros administradores, genéricamente, digo, administradores, economistas, financieros, mercadólogos, ingenieros de sistemas, somos muy buenos pasando por encima cuando nos dicen el problema es este, no cuando usted tiene que definir cuál es el problema. ¿Cierto? Porque es que una cosa es, vea, vaya, pínteme aquella pared. Y otra cosa es usted pillarse que tiene que pintar la pared y ya usted verá si hay que empastarla o no empastarla. Por ahí hay una cosa muy bella en términos de analogía cuando se hablaba de Leonardo y de Miguel Ángel en términos artísticos, hablando de pintura, ¿cierto? Parece que pues, sus obras son bellísimas, pero parece ser que lo que hay detrás de la pintura es todavía más hermoso. Es que es tener que saber, lo digo en mis palabras, perdón que sean inapropiadas, saber cómo revocar la pared, saber cómo hacer la tintura y cómo aplicarla con cuál nivel de humedad de ese revoque para que adquiera cierta absorción y te vuelva permanente. Hombre, eso tenemos que aprender a hacer eso en términos de negocios y de empresas, para que de pronto sí le demos al almendrón. Lo del asistencialismo, Juanchito, yo sí creo pues que tenemos que erradicar hasta la palabra, pues por Dios, hombre. Una cosa es cómo no ayudarle a la gente que se acaba de quedar en la olla en Providencia. Claro que hay que ayudarle. Y el Estado tiene que reconstruir esa cosa. O darle un préstamo a 30, 60 y 90 años, ¿cierto? Pero sepa que eso se demora 3 meses y medio, 3 años y medio, 3 decenios y medio, y al otro día ya no se acabó, ya se acabó. Porque es que nosotros lo hemos alcahueteado, hemos convertido el asistencialismo en una forma de vida. Y el ejemplo que tocaste marginalmente nos lleva a una conclusión muy descorazonadora. Estando en planeación departamental, pues había programas para mejoramiento de vivienda. Mejoramiento de vivienda, Juanchito, doctor Albeiro. Pero este mejoramiento de vivienda era una cosa muy simple. Pongo un techito más o menos decente, que el piso no sea de tierra pisada y que en vez de letrina haya un sanitario. Pues, qué mejora tan berrionda, ¿cierto? Hombre, había gente que no permitía que le hicieran esas intervenciones porque perdían el acceso al CISBEN. Cuando usted ya adquiere mentalidad de miseria, Juanchito, ahí no hay nada que hacer. Esa camada se perdió. Esa camada se perdió. Ahí no hay nada que hacer. Haga las maromas que quiera, pero ya eso quedó listo. Eso quedó chuleado. Tenemos que entender que el asistencialismo es ante la gravedad de un asunto, intervención directa, ayude a salir adelante a la gente y que la gente después reme. La parte de la reconstrucción, que es un poco y es la cantaleta mía en esta carreta, hombre, del desarrollo. Konrad Adenauer. Entonces se imaginan pues cómo era la reconstrucción de Alemania, punta de mujeres y niños, porque no había hombres, con plata prestada y sin infraestructura. Esto si ellos pudieron, nosotros también podemos. Pero porque eran evidentes los problemas a solucionar. Nosotros a ratos como que nos queremos hacer los bobos o distraer la cosa para no votar corriente. ¿Cómo mirar la ruralidad para que esto que también nos has explicado lo podamos llegar? Tú hablabas de talentos y habilidades que tenemos que explotar de la gente, ¿cierto? No sé si leyeron en estos días un ejemplo que salió muy bello, ¿cierto? Resulta que Juan Pablo Durán es un muchachito que está estudiando y llega a la casa con el rabo entre las patas porque le fue mal en matemáticas y muy bien en dibujo, ¿cierto?
Los papás tradicionales entonces hacen una inversión y consiguen un profesor para reforzar matemáticas. No, eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es conseguir un profesor de dibujo. Pues potenciele lo bueno, hombre, por Dios. Pero ¿por qué tratar de nivelar lo otro? Es una lógica como torcida. Yo discuto mucho con mi mamá, doña Berta, 94 años, hombre, yo era hasta buen futbolista, hombre. Yo era hasta buen futbolista. Y entonces, no, es que tenía que estudiar. Entonces yo le digo, pero mira al Tino, por Dios, y mírame a mí, por Dios, ¿cierto? Entonces es un atropello vocacional de aquí a la luna que ojalá no ocurra con las nuevas generaciones. El día que ustedes, yo no tengo hijos, pero el día que ustedes tengan un hijo que quiera ser modisto, peluquero, artista, bailarín, carpintero, que lo sea, motívenlo esos días que sea el mejor dentro del arte y el oficio, o la profesión, ni más faltaba. Pero no menospreciemos aquello que no es menospreciable. Menospreciable. Yo sí es que soy un enamorado de los artes y los oficios, hombre. Y ahí sí, nosotros, si eso no lo aprendemos a dimensionar y redimensionar y potenciar, Juanchito y doctor Albeiro, no vamos a tener como lenguaje entendible, apropiado y atractivo en la Colombia rural. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Y a mucha gente marginal en las ciudades. En las ciudades. Es que no todos tenemos que ser ingenieros, hombre. No todos tenemos que ser economistas, ni abogados, ni médicos. Aquí se necesitan. Usted es muy macho, pues, doctor Juanchito. Usted tiene un montón de cartones ahí todos locos, ¿cierto? Pero si a usted, al doctor Albeiro y a mí nos entregan de a 2 metros de cuero, ninguno es capaz de hacer un par de zapatos, ¿cierto? Nos llevó el diablo, ¿cierto? ¿Saben cómo aprendí yo a valorar eso? Leyendo la biografía de Alejandro Magno. Recuerden que el ejército de Alejandro era una composición heterogénea. Había soldados, pero detrás casi que llevaba una ciudad flotante, donde llevaba carniceros, sastres, la gente que hacía las armas, los de las maderas, porque es que era para ese momento de tiempo la gente que necesitaba para que el ejército pudiera subsistir y avanzar. Y nosotros eso como que no lo miramos. No, eso hay que volverlo a hacer y bien hecho, y bien hecho, y bien hecho. Esa cultura de la innovación, yo no sé cómo vamos a hacer para asociarla de alguna manera, sin cercenarle el criterio de innovación a esos sectores estratégicos que tenemos como tan difícilmente definidos, aunque son tan obvios, ¿cierto? Porque es que cuando uno se pone a ver, a mí me entregan Antioquia y a mí que me entregan de Antioquia, una posición La Macha, agua, recursos forestales y minería. Hombre, todo lo demás es complemento. Todo lo demás es complemento. ¿Por qué no hacer un plan de desarrollo estratégico de innovación alrededor del sector agua? Pero con todas las de la ley. No contestarnos, doctor Albeiro, con que montemos una cátedra del agua y entonces con eso como que quedamos tranquilos mentalmente y académicamente. No. Eso y 10.000 cosas más. Lo mismo para la minería, lo mismo para la ubicación, lo mismo para la biología tropical, para esas bobaditas que nosotros necesitamos montar. Ahora, hay algo que yo sí quisiera que de pronto el doctor Albeiro ahora nos ayudara. La confusión que tenemos internamente con el concepto de inversión extranjera, hombre. Yo creo que somos demasiado generosos o demasiado bobos cuando nos referimos a ese tema, doctor Albeiro, doctor Juanchito, ¿cierto? Porque es que una cosa es que llegue un señor con una plata y compre una empresa que ya está montada. Otra cosa es que llegue un señor y monte una empresa, ¿cierto? Estrictamente hablando, entonces, no es una inversión extranjera, porque es que entonces viene en rupias, o viene en denarios, o viene en dólares, o viene en euros, es lo que sea, ¿cierto? Pero eso sí tiene el mismo impacto económico, eso sí tiene el mismo aporte, eso sí genera la misma palanca. A mí no me vengan con ese cuento, porque así no, al menos así no se mide en otras partes. Así no se mide en otras partes, ni más faltaba. Y entonces nosotros ahí somos como bobitos. Cuando uno entonces empieza a mirar, cuando tú hablabas de la elección de los sectores, subsectores y los eslabones de la cadena de valor sobre los cuales hay que intervenir, y ya con esto remato las ideas iniciales, terminabas hablando
de la necesidad de la ampliación del mercado interno en términos de producción y consumo. Producción y consumo. Hombre, yo creo que en esto sí me quedé yo en el paleozoico y ustedes son los que saben en esto. Pero es que cuando uno mira aquellos elementos o factores que son comunes a todos los países que hoy se consideran desarrollados, todos han invertido tiempo y esfuerzo por construir su mercado interno. Su mercado interno. Y nosotros queremos hacer el tránsito sin tener mercado interno, es que de construir mercado externo. Por Dios y por la Virgen, es que yo creo que nosotros fuimos a clase, pero como que no entendimos, hombre. O somos como muy ingenuos, ¿cierto? No, es que primero hay que construir lo propio, donde hay palanca y donde hay alguna posibilidad de maniobrabilidad. Pero es que lo otro no hay nada que hacer. Tú hablabas de la serie de soberanías. Eso sigue siendo muy importante. Lo traigo simplemente para callarme y darle la palabra al doctor Albeiro. ¿Se acuerdan del plan de gobierno de Lula en su primer gobierno, en su primer mandato? Hombre, eso era asombroso, hombre. Eso era de una página. Soberanía alimentaria, soberanía energética, buena disposición de los recursos mineros y consolidación de la clase media. ¿Ya? Ese es el plan. Ese es el plan. ¿Ya? En cambio, aquí hacemos pues una enciclopedia tipo enciclopedia británica, ¿cierto? Mientras más largo sea, más confuso es, y mientras más artículos y subartículos tenga, para que uno se pierda por ahí en la búsqueda después del presupuesto, ¿cierto? No, apalanquémonos en lo que es y con lo que es para poder resolver los problemas que son, Juanchito, porque de resto no hacemos nada. Doctor Albeiro, qué rico tenerlo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Pedro Juan, por sus palabras y las referencias del doctor Durán. Tuve dificultades al comienzo para la conexión y eso pues es un referente de lo que somos, ¿cierto? Uh-huh. No podemos comunicarnos en una época de aislamiento social porque la tecnología no nos lo permite. Me pareció extraordinaria la presentación del doctor Juan Pablo. Tiene una concepción sumamente realista de lo que podría ser el desarrollo y la innovación y ha hecho hincapié en puntos esenciales en los que coincidimos. Cada que uno lee literatura acerca del sudeste asiático, los grandes tigres, como se les conoce, uno lo que recibe es una serie de mentiras respecto de ese desarrollo, en lo cual el doctor Juan Pablo hizo bastante hincapié. El primero de los mitos que se establecen acerca del desarrollo del sudeste asiático es el relacionado con el mercado internacional. Se dice, por ejemplo, que el modelo es victorioso porque otorga prioridad absoluta al mercado internacional. Esta orientación hacia el mercado internacional se fundamentó, según esos mitólogos, en la explotación de una fuerza de trabajo comparativamente abundante que no se dirigió a la creación de industrias con alta composición de capital. Ese supuesto es absolutamente falso. En primer lugar, como dijo el doctor Pedro Juan y como lo subrayó el doctor Juan Pablo, ninguno de los centros de poder mundial hoy día, desde el punto de vista económico, volcó su desarrollo y lo puso en manos del mercado internacional. Al contrario, como bien lo dice el doctor Juan Pablo, fue la ampliación del mercado interno, tanto de producción como de consumo, el que posibilitó que esas economías pudieran con posterioridad mirar el mercado internacional después de haber satisfecho completamente el mercado interno, incluso después de haber aplicado políticas ni siquiera tanto de sustitución de importaciones como sí de sustitución de exportaciones después. Inicialmente, obviamente, con todas las acciones tomadas por esos gobiernos, especialmente por la dinastía Meiji en el Japón, a partir de 1870,
Se trataba de producir aquellas cosas de las que carecía la economía y que eran estrictamente necesarias para implantar el nuevo modelo de industrialización japonesa, por ejemplo, me refiero a él. Digo que una vez que se satisfizo plenamente el mercado interno a través, por ejemplo, de la sustitución de importaciones, en la vinculación al mercado internacional de lo que se trató no fue de seguir sustituyendo importaciones, porque ya la industria tenía que estar preparada para competir con las importaciones externas, sino que se trató de sustituir exportaciones. Para nosotros es muy común en Colombia el término de sustitución de importaciones, pero es muy extraño el término de sustitución de exportaciones. Pues resulta que el proceso de sustitución de importaciones no puede ser exitoso si no se lleva paralelo o de la mano con el proceso de sustitución de exportaciones. Nosotros nos quedamos produciendo quina al principio, caña de azúcar después, luego café y hoy día flores, plátanos y bananos, y no hemos mirado el proceso de sustitución de exportaciones que nos anclaría en nuevos procesos de sustituciones de importación. Hay un segundo mito construido alrededor de los países del sudeste asiático, que consiste en decir que ellos abandonaron rápidamente esa política de sustitución de importaciones por volcarse al mercado internacional con sus exportaciones. No fue así. No fue así. Ellos no abandonaron desde el principio esa política. Ellos la mantuvieron. Inclusive hoy día, en países como el Japón, se pueden observar procesos profundamente arraigados, ampliados y extensos de sustitución de importaciones. A la par, repito, de la creación de nuevas industrias exportadoras vinculadas con esa sustitución de importaciones. Un tercer mito que se establece es que fue la imposición de un modelo neoliberal el que posibilitó el crecimiento y el desarrollo del Japón, y que en esa implantación de esa política neoliberal el Estado siempre estuvo ausente o en todo caso se expresaba en su mínima expresión. Eso es absolutamente falso. El Japón, Corea, Taiwán, Singapur, si se quiere mencionar alguna ciudad, o Hong Kong, por ejemplo, nunca hubieran podido lograr el desarrollo que hoy tienen en todos los ámbitos de la vida económica sin una profunda, arraigada, radical, inclusive en muchas ocasiones autoritaria intervención del Estado. Esa intervención del Estado, para mencionar algún caso, por ejemplo, en el Japón, consistía en unos resultados de este tipo. El Estado japonés estaba dispuesto a financiar a todos los inversionistas, a darles asistencia técnica gratuita y a asistirlos en la compra de sus productos hasta el punto de convertirse con esos productos que él plenamente financiaba, asistía, etcétera, en el mayor comprador de la economía japonesa. Y a su vez el Estado exportaba esos productos en forma excedentaria hacia el mercado internacional con una disyuntiva. Primero, no le pagaba a los productores internos el precio internacional, sino solamente una tercera parte de ese precio. Y segundo, exportaba ganándose 2/3 partes, con lo cual volvía a influir en el aparato productivo a través de la asistencia, la inversión, la provisión de bienes necesarios. El mayor importador de la economía japonesa y el mayor exportador de la economía japonesa durante el tiempo de la industrialización entre 1870 y 1920 fue el Estado japonés. Nadie en forma privada. Y el Estado extraía las rentas del aparato productivo en un doble sentido. Proveía bienes vendiéndolos 3 a 3 veces el precio internacional al que los conseguía. Y en segundo lugar, compraba bienes a una tercera parte del precio internacional al que posteriormente vendía. Observen ustedes esa estrategia de la
preponderante intervención del Estado en la economía en todos los ámbitos de la vida. Y como dije al principio, inclusive si se requería, se hacía de manera autoritaria. Para decirles un ejemplo, el Estado japonés instaló su gendarmería en las entradas de las ciudades y campesino que iba a entrar a la ciudad abandonando la producción o el consumo en el campo, o era apresado o era matado. Yo no estoy llamando a que el Estado hoy día haga eso. Desde luego que no. Lo que digo es que esa intervención era tan fuerte que llegaba al radicalismo de impedir por la fuerza de las armas que la población se desplazara del campo a la ciudad. Un cuarto mito que se establece es que las altas tasas de crecimiento estuvieron aparejadas con una repartición igualitaria del ingreso. Eso es falso. Eso se viene a lograr hoy día es por la intervención del Estado a través de la política fiscal, irrigando sus recursos públicos, no a través de las dádivas y las transferencias graciosas, sino a través de los subsidios productivos. El Estado japonés no otorga subsidios por otorgar subsidios, no otorga subsidios por la pobreza, porque entiende muy bien, según lo explicaba Freud, y miren ustedes la referencia que hago, según lo explicaba Freud, entiende muy bien el Estado japonés que los subsidios dadivosos, la graciosa entrega de recursos en la mano de la gente sin que estén causados por un principio de actividad económica, son perjudiciales para la economía. Y los beneficios de los subsidios actuales están dados en actividad productiva. No hay subsidio que no tenga por causa en el Japón la productividad. Inclusive, Japón se había propuesto obtener la productividad mundial hacia 1920 y ya la había conseguido hacia el año 1900 en la agricultura, en la cual desarrolló el concepto que nosotros quisimos desarrollar en las ciudades desde el gobierno de Belisario Betancur, llamados microempresas, y que hoy tienen el rimbombante nombre de del arrojo de personas temerarias que deciden convertirse de la noche a la mañana en emprendedores. ¿Emprendedores de qué? Si no estamos preparados para el emprendimiento, si no está madurada la idea a través de la inversión pública, como bien lo señalaba Juan Pablo, de qué vamos a hacer emprendimientos, de escobas, de traperos, de bicicletas para repartir en mercados o de qué cosas. En fin, existen alrededor del desarrollo y la innovación una serie de mitologías muy parecidas a las que existían en Roma o en Grecia respecto de los dioses. Y mire, por ejemplo, lo que dice el doctor Pedro Juan, tan bien dicho respecto de la inversión extranjera directa. ¿Cómo poder entender que la inversión extranjera que sustituye a la inversión nacional comprando empresas ya hechas vaya a producir los efectos multiplicadores de la inversión? Jamás. Nosotros sabemos que cada que se invierte en la economía, eso inmediatamente se traduce en producción, en empleo, en ingresos y en consumo. Y otra vez el consumo es el acicate para que los productores tengan el aliciente de la producción, porque nadie produce para no vender. Y ese es el modelo keynesiano. Se invierte en la producción, creando empleo, el empleo crea ingreso, el ingreso crea demanda y la demanda reactiva el proceso virtuoso que lleva a los empresarios a invertir más para producir más, para generar más empleo y más ingreso y más demanda, etcétera. Ese es un círculo virtuoso de la economía que nosotros queremos desconocer desde el comienzo. Creo que todos podemos concordar aquí en una cosa. No hay empleo e ingreso sin producción.
y no hay producción que genere empleo e ingreso sin inversión. Pero esa inversión es inversión nueva, no es inversión vieja. La compra de empresas por el capital extranjero, empresas nacionales por el capital extranjero, no es inversión nueva, no crea ningún nuevo empleo, al contrario, puede producir situaciones desestabilizadoras o aún segmentadoras del empleo. Nosotros no podemos continuar con ese modelo estúpido y torpe de creer que podemos llegar a alguna fase después de la producción sin haber invertido en ella. Y lo que subrayaba tremendamente bien el doctor Juan Pablo es esto. La inversión que no tenga en cuenta la innovación es una inversión que carece de los efectos multiplicadores de ella, porque simplemente se remite a estándares de creación repetidos incesantemente en el mundo. Dicho de otra manera, si nosotros invertimos con tecnologías estandarizadas en el mundo, vamos a tener como competidores a todos los países del mundo. Nosotros lo que tenemos que invertir es en sectores de aquellos que el doctor Pedro Juan conoce muy bien, que nosotros llamamos aquí con el genérico de clúster, en los cuales la innovación tecnológica sea el principal elemento a financiar con esa inversión. De lo contrario, estamos perdidos. Un emprendimiento de escobas, señores, que puede hacerse aquí en la Cochinchina o en China, en la India o en cualquier parte, no tiene ninguna probabilidad de éxito, pero ninguna, cero probabilidad de éxito. Pero una cosa fundamental es que la inversión no se establece para resolver un problema de empleo. Los emprendedores en Colombia lo que tratan de hacer, y a eso son llevados por la política estatal mal emprendida mal establecida del emprendimiento, es que si ellos hacen un emprendimiento no tienen necesidad de ir a ninguna parte a buscar un empleo. No, el emprendimiento por la búsqueda de empleo es una actividad temeraria de división de pequeños capitales que finalmente desaparecen. Entonces, en esto hay unos mitos que nos ha contextualizado muy bien el doctor Juan Pablo, que no podemos seguir repitiendo. Yo quisiera decir como finalmente esto. Subrayo el hecho de que la inversión nueva que se establezca con tecnologías estandarizadas no tiene posibilidad de futuro, que es la inversión nueva que se establece con tecnologías avanzadas o de punta, aquella llamada a prosperar. Muchas gracias. Muchas gracias, Albeiro. Invitamos a todas las personas que están en el Facebook Live a participar. Hay una pregunta, no sé, Santi, quién la hizo, y hay dos digamos, apreciaciones de Nelson Alberto Rúa Ceballos, con las cuales estoy bastante de acuerdo, no sé, mis compañeros. La primera, diciendo que las políticas territoriales de emprendimiento e innovación en Colombia existen ante la incapacidad del Estado de diseñar digamos, y jalonar una política estructural de empleo. Es decir, que las políticas de emprendimiento son porque como hay tan poco empleo, entonces hay que generar emprendimientos para que los desempleados hagan algo productivo. Es más o menos lo que le entiendo a Nelson, y desafortunadamente en eso se han convertido el emprendimiento, que debería ser para todo lo contrario. Debería ser para todo lo contrario. Y el otro comentario de Nelson Alberto Rúa Ceballos tiene que ver con que la gente que se dedica a formar a los emprendedores e innovadores lo hace sin ninguna experiencia práctica, sin nunca haber sido emprendedor e innovador, sin nunca haber tenido una empresa ni siquiera fallida, sino simplemente con la teoría. Entonces, pues, ¿qué se puede esperar? Yo creo que esa es una de las cosas que tanto desde la actividad interna
digamos, que hemos hecho nosotros como desde las asesorías externas, etcétera, hemos criticado muchísimo. Alfonso Ortiz nos hace una pregunta: ¿cómo disminuir la brecha en innovación que se va a presentar entre ciudades especiales y de primera categoría con ciudades de cuarta, quinta y sexta categoría, que son más de 850 en Colombia? Eso tiene que ver un poco con el comentario del doctor Pedro Juan al principio, en el sentido de que una cosa es el emprendimiento rural y otra cosa es el emprendimiento urbano. Yo lo que le podría contestar a Alfonso, no sé, mis compañeros, es que este tema, como les dije, tiene muchas aristas. Apenas pude hacer las basecitas, pero en el tema territorial hay unas herramientas muy interesantes. En el tema territorial es posible, digamos, disminuir las brechas en innovación a partir de, y si se invierte de manera correcta. La otra respuesta tiene que ver, y digamos mucho, pero tiene que ver un poco con digamos, los enfoques de fortalecimiento del mercado interno complementado con los enfoques de sustitución de exportaciones que comentaba el doctor Albeiro. Es decir, no todas las regiones sirven para las mismas cosas. Y algunas regiones han estado enfocadas específicamente de la planeación a temas, por ejemplo, de soberanía, ¿cierto? Esas regiones de soberanía energética, de soberanía, por ejemplo, alimentaria, tienen una alta capacidad de ser absorbidas precisamente por esos territorios que hoy son de cuarta, quinta y sexta generación. En general, la respuesta ahí, Alfonso Ortiz, es que desde la práctica nosotros no vemos ejemplos en donde hayan políticas territoriales altamente excluyentes, porque a nivel de un solo territorio, cuando hay políticas excluyentes, el mismo desplazamiento de las personas hasta los centros de desarrollo hace que digamos, se desbalancee económica y socialmente el territorio. Entonces, una buena política debe ser territorialmente, digamos, muy bien pensada en términos de la planeación. Es decir, hay que desarrollar tanto, digamos, los componentes urbanos como rurales, los de cuarta, quinta y sexta como los de primera, siempre y cuando, pues, teniendo muy claro cuáles son, digamos, esos sectores, esos subsectores, esas habilidades, esas empresas, esos eslabones que se van a impulsar. Con respecto a lo que han dicho mis contertulios, solamente pues varios complementos. Lo primero, totalmente de acuerdo, el doctor Albeiro, antes de que entrara, precisamente nosotros empezamos hablando del problema del asistencialismo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo complementaría con el doctor Pedro Juan: asistencialismo ni para la reconstrucción. Ni para la reconstrucción. ¿Por qué? Porque es que nosotros le tenemos que decir a la gente que la gente, o sea, la gente no necesita regalos, la gente necesita es la oportunidad de generar valor. El mensaje que tiene que dar el Estado para una buena cultura del emprendimiento y la innovación no es: usted no puede hacer nada y por tanto hay que mantenerlo. No. El mensaje del Estado siempre es: usted puede generar valor, si genera valor va a ser retribuido. Si genera valor va a ser retribuido. Y la gente puede generar valor incluso para la reconstrucción. Usted lo decía ahorita, es que eran mujeres y niños reconstruyendo Alemania, pero es que eran mujeres y niños reconstruyendo Alemania, no recibiendo dádivas del Estado solamente. Es que hay una corresponsabilidad. Es que hay una corresponsabilidad inclusive para la reconstrucción. Y no se trata de disminuir los recursos que se invierten en un territorio como Providencia, no. Se pueden invertir los mismos recursos, pero se pueden multiplicar aún más en términos culturales y en términos económicos si se hacen a través de un sistema de incentivos que permitan e impulsan la corresponsabilidad. Es decir, la corresponsabilidad es fundamental para el desarrollo económico.
Totalmente de acuerdo con el doctor Pedro Juan y con el doctor Albeiro en el tema de la inversión extranjera. Para mí, digamos, el ejemplo, digamos, puede ser más extremo, es el de China. China sí recibe mucha inversión extranjera, pues claro, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y para qué la recibe? Es que China recibe inversión extranjera para apropiarse de la propiedad intelectual de esa inversión extranjera y para poder generar competencia que pueda sustituir después exportaciones, competencia que pueda incluso generar tecnología para la soberanía tecnológica. Entonces es un poco la inversión extranjera, ¿para qué y cómo la inversión extranjera? La inversión extranjera por inversión extranjera no hace nada, puede ser incluso peor que no tener inversión extranjera. Un modelo de inversión extranjera como lo propone, con todo respeto, la alcaldía de Medellín y como lo propone Ruta N, que aquí tuvimos al director de Ruta N, que hoy al director de Ruta N lo tengo que decir y nosotros estamos ayudando a repensar el modelo, etcétera, pero el modelo de inversión extranjera de Ruta N es absolutamente perjudicial para la economía colombiana y de Medellín. O sea, eso no genera sino más competencia a las empresas locales. Eso lo que me genera es fuga de capitales. Una inversión extranjera para comercializar, que se enfoque sobre todo para comercializar tecnologías, para aumentar la dependencia tecnológica y para comercializar productos extranjeros, es una inversión extranjera para el subdesarrollo. Y así es que se estaba, y la inversión extranjera planteada desde Ruta N con su modelo, es ese modelo. Entonces eso no es inversión extranjera por inversión extranjera, ¿cierto? El doctor Albeiro hablaba de los mitómanos de la economía. Desafortunadamente nosotros estamos llenos de malos economistas, de economistas que no hacen sino citar a Smith y nunca lo han leído, que no hacen sino decir cómo fue el desarrollo del sudeste asiático sin nunca haberlo estudiado realmente, de las personas que sí han estado allá y que sí lo han estudiado y han estudiado. Pero también nosotros tenemos buenos economistas. Y yo tengo que decir que hay, simplemente para las personas que estén interesadas, hay un libro de Robert Wade que se llama Gobernando los Mercados. Robert Wade, un profesor de la London School of Economics, que habla mucho de cómo fue el desarrollo del sudeste asiático. Hay un libro de Alice Amsden, es profesora del MIT, que en paz descanse, muy buena economista. Estuvo en su momento, cuando estaba viva, muy comprometida con la causa del IPSEP. Que un libro que se llama The Rise of the Rest, el levantamiento del resto, precisamente estudiando cómo países subdesarrollados se habían, digamos, desligado de esas ideologías económicas que el doctor Albeiro estaba diciendo ahorita, y gracias a ese desligue de esas ideologías económicas habían logrado su propio desarrollo. Y economistas como el profesor Ha-Joon Chang de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, que tiene varios documentos al respecto, varios pequeños libros al respecto que también, digamos, son importantes leer. Pero yo quisiera simplemente hacer la pregunta en los minuticos que me quedan, si es que me quedan algunos, de nosotros realmente qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Es decir, nuestras políticas de emprendimiento e innovación, ¿qué están haciendo? O sea, estas cosas que nosotros vimos en esta presentación, nosotros cómo las ponemos al frente y decimos realmente qué estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros, ¿qué políticas de soberanía tecnológica tenemos? Cuando desde la alcaldía de Medellín lo primero que usamos es Microsoft, y en las escuelas de Medellín lo utilizamos es Microsoft, y no tenemos ni ninguna política, ni ninguna regulación de código abierto, ni de programación, ni de nada, y no le enseñamos a los muchachos lo básico
de la soberanía tecnológica en los colegios, que eso es lo básico que enseñan en los países desarrollados. A mí me da mucha pena, pero ¿cómo vamos a generar un valle del software en esas condiciones? Es que hay que cambiar la base. ¿Cuál soberanía alimentaria? ¿Cuáles políticas de soberanía alimentaria? ¿Qué es lo que nosotros consumimos y cómo lo estamos protegiendo? Nosotros, ¿para qué nos sirve ser el país que más le hace el cruce, entre comillas, el cruce, como dicen los jóvenes, a los Estados Unidos de Norteamérica, si no somos capaces de negociar siquiera que nos dejen ser soberanos en ciertos productos alimentarios? ¿Cómo vamos a hablar de soberanía energética? ¿Qué inversiones estamos haciendo nosotros en soberanía energética a partir de las 2 empresas públicas más importantes que tiene Colombia? ¿Qué está haciendo Ecopetrol para aumentar para cambiar la matriz energética de Colombia? ¿Qué inversiones está haciendo EPM para que haya una movilidad más sostenible y que demande mucha más energía del mismo EPM? Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, uno escucha que algunos secretarios siguen hablando de vocaciones. ¿En serio nosotros vamos a planearnos, digamos, el futuro con el concepto de vocaciones? ¿Usted cree que Taiwán, Corea, Singapur, China, ellos se pusieron a pensar en las vocaciones o se pusieron a pensar en cuáles eran los eslabones donde querían entrar? ¿Dónde están nuestras políticas de largo plazo? ¿Cuáles son las políticas de largo plazo que nosotros tenemos? Si las políticas de largo plazo de nosotros es el asistencialismo, no para los pequeños, sino para los grandes, es decir, démosles contratos y el otro sí, el otro sí, el otro sí, a la gran constructora o a la constructora que se está quebrando y ya demostró que no era productiva, y entonces a esa es la que vamos a salvar con recursos de PM, es decir, asistencialismo al revés. Mejor dicho, ese es el peor asistencialismo. Esas son las políticas de largo plazo. Digamos, la puerta giratoria para salvar y sostener empresas improductivas. No. Es que nuestras políticas de largo plazo tienen que ser con incentivos al desarrollo, y la empresa que no cumpla y que no sea productiva y que no genere tecnología y que no aumenten ventas y que no aumenten mercados, etcétera, etcétera, no, antes tiene que pagarle al Estado. Esas son las que tienen que quebrar. Y por el otro lado, ¿a quién estamos invirtiendo? Tenemos unos bancos de las oportunidades, unos concursos capital semilla, etcétera, todos de cortísimo plazo. Todos de cortísimo plazo. Y cuando usted se va a ver hacia dónde va la inversión pública, no es como hacen en los otros países, no es como decía Albeiro, que la inversión pública va hacia las empresas productivas, hacia las empresas generando tecnología, hacia las personas que generan capacidades. No, aquí la inversión pública va hacia los contratistas que no generan nada, sino simplemente dice que servicios a las empresas, cuando los que necesitan aumentar en productividad y los que necesitan dinero son precisamente las empresas, los colectivos y las personas. Entonces estamos generando un Estado que recoge de todo el mundo para dárselo a unos poquitos. Y entonces es un Estado que lo que genera es inequidad, y no estamos generando desarrollo con las políticas tecnológicas y de emprendimiento. ¿Cuáles son las políticas de nosotros de generación de tecnología? ¿Estamos socializando la generación de la tecnología o la tecnología sigue siendo para unos pocos y supuestamente para los PhDs y no más? Nosotros, ¿qué políticas de código abierto? ¿Qué políticas? Ahorita nosotros sí, claro, nosotros así desde chiquiticos estamos haciendo cosas con las Agist y con el IPSER, así poquito a poquito, tratando de democratizar, pero es que eso no es suficiente, es que nosotros no tenemos los recursos, tiene que haber una política de Estado. Entonces, ¿cómo estamos protegiendo nuestra industria? ¿Cuáles son nuestras políticas de comercio exterior? Es decir, el comercio exterior, ¿para qué está hecho en Colombia? ¿De verdad hay una política de comercio exterior enfocada en unos sectores para que las empresas exporten más, para generar, o dónde está nuestra estrategia de comercio exterior?
mientras que los países industrializados están dándose guerras legales, militares, tecnológicas para poder crecer. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en la política exterior? Yendo a Miami a decirle a la gente que llegó el castrochavismo a Estados Unidos. Eso es nuestra política de comercio exterior. No, es que de verdad, pues, o sea, pongámonos serios con esto, que es que se nos está yendo el tiempo y así no nos vamos a desarrollar. Eso yo sí lo quiero poner sobre la mesa, porque no estamos haciendo nada de lo que tenemos que hacer. Nada de lo que tenemos que hacer. Nos quedan 13 minuticos. No sé si el doctor Pedro Juan y el doctor Albeiro quieren hacer como una conclusión breve para ir cerrando. Doctor Albeiro. Muchas gracias, doctor Pedro Juan. Quisiera ser un poco anecdótico, porque se me quedó sin decir finalmente lo que Freud opinaba acerca de la pobreza de las ideas del emprendimiento, y aun cuando no lo mencionaba con ese nombre específicamente, se refería precisamente a ese tipo de actividades. Decía Freud que los pobres no quieren liberarse de su sufrimiento porque en él encuentran una situación de autodefensa de su vida, en tanto y en cuanto no se quieren liberar de ese sufrimiento, no aparezca una modificación en las condiciones materiales de su existencia. Es decir, el pobre encuentra en la pobreza un refugio porque no tiene ninguna otra oportunidad de cambiar su situación, la situación de la existencia material de su vida. Y refiriéndose entonces a aquellos que emprenden actividades productivas, tratando de resolver el problema de los ingresos, decía Freud que al innovador pobre no le queda alternativa diferente de plegarse a la política que el Estado quiera establecer, porque esa es su única oportunidad. Pero como lo dice el doctor Juan Pablo, si esa política de innovación es tan atravesada como la que tenemos en la ciudad de Medellín a través de Ruta N y cualquier otra expresión alcaldesca, nosotros lo que tenemos es la imposibilidad de salir de la pobreza por la vía del emprendimiento. De esa manera no se logra. Nosotros sabemos que el problema de la desigualdad no es un problema de méritos, es un problema de oportunidades. Y las oportunidades, desde el punto de vista económico, están vinculadas con la inversión en innovación productiva. Pero no puede haber inversión en innovación productiva cuando nosotros llegamos a ese proceso como caídos del cielo. Eso tiene un proceso anterior de creación y ese proceso anterior arranca con la investigación. Si no se investiga qué es lo que la economía necesita desde el punto de vista de la innovación tecnológica, y si no se investiga la propia tecnología innovativa, nosotros estamos dando palos de ciego. No podemos fundamentar el desarrollo en actividades de la babia, de babas, colgadas de babas, que no tienen ningún valor agregado. Para decirle algo como esto, la participación de la agricultura en el Japón es del 1.1% del Producto Interno Bruto del Japón. La de la industria del 30.1% y la de los servicios es del 68%. Sin embargo, Japón, con un Producto Interno Bruto agrícola en términos de su economía global tan bajo, produce muchísima más agricultura que Colombia, más productos agrícolas que Colombia. Y observen ustedes, Japón tiene 377,000 kilómetros cuadrados, cabe más de 3 veces en Colombia. Su agricultura apenas aporta el 1.1% al Producto Interno Bruto y sin embargo produce 5, 10, 20, 60 veces más que la agricultura colombiana. ¿Cómo va a ser posible eso si no es a través de la
innovación tecnológica en la agricultura. Pero nosotros queremos seguir produciendo las papas y las yucas y estas cosas de la misma manera artesanal de siempre. Un país no puede fundamentar un proceso de desarrollo y de crecimiento sostenible en el largo plazo en esas babias. Muy bien, doctor Albeiro. Nos corresponde entonces hacer como una reflexión final de la manera más respetuosa. Lo que se ha dicho, pues, es correcto. Son aseveraciones fundamentadas donde el efecto de demostración es incontrastable. Ahí no hay nada más que hacer. Ahí está la evidencia. Usted verá si la come o no la come. ¿Qué podría decir uno con respecto a las propuestas ante las realidades? Puede sonar un poquito ingenuo, pero a ratos en estos apostolados en los que nos hemos metido, doctor Juanchito, doctor Albeiro, a ratos toca, ¿cierto? Tosudamente, testarudamente, insistentemente, tenemos que tratar de construir una cultura de la confianza. La cultura de la confianza. Y eso se demora un ratico. Lo segundo, ante uno de los grandes interrogantes que plantea Juanchito y lo toca colateralmente el doctor Albeiro, ¿qué es lo que estamos haciendo entonces nosotros por emprendimiento, cierto? Mi respuesta es muy simple, estamos dejando constancia de que estamos trabajando el tema. Es mi opinión personal y profesional. Una cosa es el emprendimiento y otra cosa es el asunto de la autosubsistencia. La autosubsistencia es respetable, pero no la llamemos emprendimiento si no lo es. Y nosotros aquí lo manejamos demasiado olímpicamente, irresponsablemente. Necesitamos también crear una cultura instrumental, doctor Albeiro, de la medición. De la medición. Es que nosotros, y ustedes los economistas pues serios, antes hacen milagros porque es que ante esta falta de datos la cosa es muy compleja, ¿cierto? Entonces usted nos menciona lo del Japón. Es más fácil conseguir datos de Japón que de Colombia, ¿cierto? Yo en la Cámara de Comercio, ustedes nos imaginan las maromas para poder saber, pues entonces, de dónde es que se infiere el PIB de Medellín y de Antioquia. Y entonces las maromas que hay que hacer. ¿Cómo será pues la de Leticia? ¿Cierto? Lo pongo como caso extremo. No tenemos cómo medir, no sabemos si tenemos fiebre o no. Sabemos que estamos calientes, o que estamos fríos, o que nos morimos, pero no ha pasado nada. A mí me pareció muy simpático, me pareció en la vida profesional. Yo soy de la primera promoción de ingenieros de sistemas de AFIT, salimos en el 82. Coincidencialmente al doctor Albeiro le correspondió, cerraron las facultades de estadística que había en Medellín. ¿Cierto? Entonces es una cosa como que, bueno, complementemos, ¿cierto? Bailemos sin música, listo el pollo, o tararíamos sin letra, lo que quieran. Lo otro es que necesitamos repensar el concepto y el objetivo de lo que llamamos investigación en Colombia. ¿Investigación para qué? ¿Y cómo qué? Fíjense que la institución Colciencias en los últimos años ha tenido, ha habido más directores de Colciencia que técnicos del Deportivo Independiente Medellín. Y eso ya es muy importante, hombre. Eso ya es una cosa que marca un hito en términos de rotación, ¿cierto? Muy bien. Lo otro es que lo mencionaba Nelson Alberto Rúa con respecto al agravante de las políticas territoriales. Hombre, nosotros tenemos que redimensionar el territorio, hombre. Y si es del caso, volverlo a nomenclar. Santiago, Juan, Pablo, el doctor Albeiro y yo con seguridad, y todos nuestros compañeros de charla, estudiamos algo de geografía en el colegio. Y a todos nos enseñaron que en Colombia había 5 regiones naturales. 5. Atlántica, Pacífica, Central, Orinoquía y Amazonía. Pues primer error, parece que no son 5 y no son 6. Las 5 regiones naturales de Colombia son 6. Pues está bueno pues para arrancar la definición, ¿cierto? Porque se les olvidó enseñarnos que teníamos la Colombia insular, ¿cierto? Detallito ahí bobo, detallito ahí bobito, listo el pollo. Pero yo, dentro de los cabezazos que me ha tocado dar contra las paredes en el ejercicio profesional, hombre, yo reivindico la necesidad de entender las 6 subregiones naturales de Colombia. Están tan bien definidas, hombre. Son tan completas, son tan coherentes, son tan consistentes que son inutilizadas. No las utilizamos, doctor Albeiro, ni como criterio de segmentación para investigaciones de mercado, hombre.
porque es que si no, no vamos a poder manejar en los 850 municipios que son un poco más de categoría 5 y 6. No las vamos a poder manejar nunca. Esto seguirá siendo periférico hasta el final de los días. Es que si a nosotros 5 nos aplican la criogenia, doctor Albeiro, y nos despiertan dentro de 200 años, esos 850 todavía van a estar así o peor. ¿Cierto? Ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada. Lo otro es, y usted lo tocó ya al final, doctor Albeiro, el tema de las papas, que en este momentico estamos viendo unas papas que es una tragicomedia. Pues que es una tragicomedia. Pues estamos importando papas y estamos botando papas, ¿cierto? Y el pobre campesino de la mitad no tiene cómo sembrar las papas, ¿cierto? Y va a tener que comerse las papitas que guardó para semillas, ¿cierto? Por Dios. ¿Usted se acuerda, doctor Albeiro? Juancho está muy piernipeludo todavía. Del IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, ¿cierto? Entonces un presidente de los inteligentes que hemos tenido aquí, como él se volvió un foco de corrupción, en vez de coger al gerente y la junta directiva, pues y hacer alguna cosa con ellos, nos cerró la empresita, ¿cierto? Cerró la empresita. Este país de idiotas no ha sido consciente que sin una empresa como el Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA, pongámosle pues otro nombre, pero eres hasta muy transparente, jamás podremos hablar con seriedad de sustitución de cultivos ilícitos. ¡Jamás! ¡Jamás! Los secretarios de Agricultura simplemente hacen la tarea, pero no pueden hacer nada si el pequeño campesino no tiene quien le garantice la compra de la cajita de tomates. Tiene que sembrar coca, mijo. Es que lo que Remedio no tiene. Eso pues, y adóbelo con el adobo que quiera. ¿Cierto? Y eso suena políticamente incorrecto, pero es una verdad económica y comercial de aquí a la luna. Yo siembro lo que vende. O ustedes me van a subsidiar, no me subsidian. Lo otro, finalmente, es que requerimos ser un poco más consecuentes todos, entre la teoría y la práctica, hombre, por Dios. Es que uno lee esos planes de gobierno llenos de lugares comunes, que después se vuelven leyes, ordenanzas o acuerdos, doctor Albeiro, y ahí no pasa nada, hombre, ahí no pasa nada. Entonces usted es muy buen secretario y a mí me tocó aprender cuando usted entonces, cuando hace un plan de gobierno y un programa de gobierno y un plan de desarrollo, mal llamado plan de desarrollo entre otras curiosidades, cuando pone títulos tan genéricos que cualquier cosa cabe, ¿cierto? Para que lo que vaya resultando en el camino pues se vaya pudiendo incorporar. Bueno, esos son los resultados que estamos teniendo. Yo diría que discusiones como estas, con esta altura, con esa documentación que maneja el doctor Juan Pablo, con esa sabiduría que ha construido a través de su desarrollo profesional el doctor Albeiro, nos ayudan a repensar este asunto. Lo que es claro es que como vamos, seguimos hablando de los temas de moda, ¿cierto? Estamos aquí hablamos de emprendimiento, bacano, y hablamos de innovación, bacano, y hablamos de todo lo que es resiliencia, y entonces el que no utilice la palabra resiliente como que está out, doctor Albeiro, ¿cierto? Entonces aquí es como de modas no solamente teóricas, sino gramaticales, y así la cosa no es. Mil gracias a todos. Espero que la semana entrante los podamos volver a sentar aquí a conversar. Doctor Santiago, remate usted, por favor. Gracias, doctor Pedro Juan. Les agradecemos a todos su asistencia y participación en este conversatorio. De igual manera, le agradecemos a nuestro invitado y a los contertulios de Foro de Futuro que nos acompañaron el día de hoy. Antes de finalizar, les dejé una encuesta de satisfacción en los comentarios del Facebook Live para conocer su opinión sobre estos conversatorios y también conocer los temas que ustedes quisieran que fueran tratados. No siendo más, les deseamos un feliz resto de semana y feliz noche.